Bienvenidos a Cruzados Rotos, el podcast. Este podcast que viene y va una y otra vez. Tenía clarísimo de lo que iba a hablar antes de encender el botón de grabar. Pero ha sido verme en la pantalla y decir, ahora toca. Lo que ocurre es que estoy escribiendo 2, 3 libros simultáneamente y a veces tecleo y digo, joder, esto lo tiene que saber ya la gente, lo quiero contar ya al público. No puedo esperar a que salga el libro, no puedo esperar a que salga el cuaderno de autoconocimiento del futbolista, que ya ha salido, ya hablaré de ello. Y entonces hay un montón de temas que voy tecleando y digo, ¿y por qué no lo hago en un podcast? Y me planto aquí delante del micrófono y me bloqueo. Yo, ¿desde cuándo me bloqueo si no conozco ni el bloqueo del escritor? Si conociera el bloqueo del escritor, no estaría escribiendo 3 libros simultáneamente. Entonces dije, algo tengo que decir para que sepáis que estoy bien. Y me he decantado por Thierry Henry. Algunos ya lo sabéis, que mi mayor ídolo futbolístico es Thierry Henry. Pero en la actualidad no tengo ninguno. Con 43 años no soy fan de ningún futbolista. No me sale ser fan de ningún chaval, porque al final los futbolistas son chavales en comparación conmigo. Pero todos hemos tenido algún futbolista que nos ha hecho enamorar del fútbol. Y yo tuve varios. El primero que yo recuerde fue Risto Stoichkov, en el año 92, 93, algo así. Me cautivó por su garra, por su fuerza, por su agresividad, por su velocidad, por su carácter. Al poco tiempo ya escogí otro ídolo, que fue George Weah. Yo ya había empezado a jugar un poco a fútbol y ver a un jugador africano jugar como jugaba George Weah me sirvió de inspiración. Me encantaba ese gol que mete contra el Verona en una jugada de córner. Saca el Verona, él está en el segundo palo defendiendo el córner, le cae el balón al pie en el segundo palo, un control perfecto y desde ahí empieza a regatear a jugadores del Verona que se va encontrando por el camino. Estamos hablando de campo a campo. Un jugador, otro, trompicones, regate, autopase, se planta delante del portero y define con el exterior, si no me equivoco. Y se va celebrando haciendo como las pistolas que solía hacer. George Weah era eso, pero antes ya habíamos visto a George Weah en el Paris Saint-Germain, que fue donde explotó a nivel europeo para gran público, metiendo ese gol contra Bayern de Múnich, haciendo esos recortes, esas fintas de pantera. George Weah, y que decir que fue el primer, y diría que único balón de oro africano. George Weah en el año 96, jugando para el Milán. Imagínate, para un niño de 13, 14 años, tener un referente negro, para mí supuso muchísimo. Y luego a medida que iba jugando me iba enamorando de jugadores como Waku Kanu, muchos jugadores, Ronaldo Nazario, pero fue Thierry Henry el que ocupó el primer puesto en el podium de jugadores más inspiradores para mí. Yo veía a Thierry Henry y se me caía la baba. Veía jugar a Thierry Henry y la piel se me ponía de gallina. Cada partido era a ver qué hace, a ver qué hace, a ver cómo me sorprende. Y haciendo el simple golpe a palo largo, entrando desde la izquierda, con la derecha, al palo largo como con un
palo de golf, suave, aunque lo hiciera 1000 veces, las 1000 veces me sorprendía. Hasta el punto que cuando estaba en Southampton, recuerdo que veía todos los partidos del Arsenal para ver qué hacía Thierry Henry, para disfrutar de su juego. Pero ya no era solo él, también era el Arsenal de Pires, Wiltor, Ljungberg, Patrick Vieira, David Seaman, Ashley Cole. Era un equipo buenísimo, buenísimo. Y yo estaba en el Southampton con 19 años, jugando en el Southampton, que practicaban un fútbol muy diferente al que hacía el Arsenal. Y yo soñaba con que el Arsenal me fichara después de hacer un par de buenas temporadas con el Southampton. 19 años, número 23 en la Premier League. Y mi sueño era que me viera el Arsenal. Sueños son. Porque mi estilo de juego yo creo que se parecía más a lo que hacía el Arsenal. Pero claro, si no era capaz ni de ganarme un puesto en el banquillo del Southampton, ¿cómo me iban a ver los del Arsenal? Recuerdo cuando jugamos contra el equipo reserva del Arsenal. Fue de mis primeros partidos. No fue en el estadio del Arsenal. Fue en la ciudad deportiva de ellos. Y nosotros íbamos con chicos jóvenes como yo, del primer equipo, algunos juveniles, pero también gente del primer equipo de Southampton. Ellos llevaban todo chicos jóvenes, juveniles, todos mestizos, de mulatos, delgados, altos, rápidos, técnicos. Y yo los miraba y yo pensaba, joder, yo puedo jugar aquí. Yo podría jugar aquí. Pero no se dio el caso. Fue uno de mis primeros partidos con el Southampton y recuerdo que mi inglés era muy pobre y me costó mucho comunicar con mis compañeros. Era una tortura en esos primeros partidos comunicarme, hasta el punto que mi velocidad de juego era mucho más lenta porque tenía que pensar lo que decía, que no era importante, pero sobre todo lo que escuchaba. Tenía que identificar si me lo pedía un compañero, si estaban hablando los rivales entre ellos o qué demonios pasaba. Evidentemente no fue una experiencia gratificante, pero tampoco fue un infierno. Porque al final, mientras tengas el balón en los pies, disfrutas. Eso sí, el ritmo de juego era muy. El ritmo era infinitamente más rápido. No existía esa transición en medio campo. Cierto es que había medio campo, pero ellos tenían mucha más prisa en llegar. Y yo veía a Pires jugando para un lado, para otro, siendo vertical, manteniendo la pelota cuando hacía falta. Patrick Vieira. Es que eran muchas cosas las que veía yo ahí. Y yo pensaba, aquí encajo yo perfectamente. Encajo perfectamente aquí en el Arsenal de Thierry Henry. Y Dennis Bergkamp, que me olvido de Dennis Bergkamp. Es que era un equipo brutal. Y lo único que me motivaba realmente muchas veces era ver al Arsenal jugar cada sábado por la tarde en Sky Sports. E intentaba emular los movimientos de Henry en los entrenamientos. Parece una tontería, pero creo que siempre es necesario tener un jugador en el cual fijarte para mejorar. Con el tiempo apareció un jugador cuando yo ya estaba retirado, que era Pedro Rodríguez, del Barcelona, y yo dije, hey, que mi juego era parecido al de Pedro Rodríguez, salvando las distancias en la calidad y lo que tú quieras. No digo que yo era igual de bueno que Pedro Rodríguez,
Digo que si yo me tenía que fijar en alguien, era en jugadores como Pedro Rodríguez, pero él apareció más tarde que yo. Entonces, no me pude fijar. Y me habría gustado porque creo que me hubiera ayudado muchísimo a mejorar mi estilo de juego. Imitar a Henry era una imprudencia. Más que nada porque la fisonomía de cada uno de nosotros era muy diferente. Henry es muy alto, piernas largas, y yo soy bajo, piernas cortas, evidentemente. Porque si fuera bajo y piernas largas, sería más amorfo que yo que sé. Y una cosa es que sea bajo, pero estoy bien proporcionado. Y Pedro Rodríguez me encandiló porque no era un 10 en nada, pero era un 8 en casi todo. Y además era agresivo. Es agresivo. Sigue jugando con 38 años creo que tiene. Sigue jugando Pedro Rodríguez ahí en Italia, en la Lazio, si no me equivoco. Todo el mundo hemos tenido un ídolo. Todos. ¿Qué jugador te hizo a ti enamorarte del fútbol? Yo te he dicho uno, pero es que a mí me encantaban un montón de jugadores. Tenía una carpeta, recuerdo, la encontré hace poco tiempo y me deshice de ella, creo, o la he guardado demasiado bien, que estaba forrada con futbolistas. A diferencia de las chicas de mi época, ellas tenían la carpeta forradas de actores, cantantes y tal. Yo la tenía forrada de futbolistas. George Weah, Raúl González, Ronaldo Nazario, Dennis Bergkamp. Creo que estaba incluso Morientes, Raúl Tamudo. No sé, habían un montón de jugadores, todos provenientes de la revista Don Balón. Ahí habían buenas fotos y estaba forrada así mi carpeta. Era una manera de inspirarme, porque creo que es imposible jugar a fútbol sin estar inspirado por algún jugador. Es que es literalmente imposible. Con mi hijo lo estoy viviendo, tiene 11 años y le gusta Lamine Yamal, le gusta Estebao, le gusta, no sé, cada poco tiempo me dice un jugador nuevo que le encanta y eso me gusta porque se ilusiona con cosas, se ilusiona con jugadores. Y me gusta que tenga ese tipo de, no ídolo, sino inspiración. Sí, porque yo le llamaría más inspiración. El ídolo es para aquel que simplemente observa. Dice, oh, qué bien juega, se me cae la baba. Oh, haría lo que sea por conocerle. Pero la inspiración es aquella cosa, aquel personaje que te anima a mejorar tú mismo, sea en el campo que sea. Es que no es lo mismo el ídolo que la inspiración. Puede coincidir las dos cosas, pero por ejemplo yo, Thierry Henry, a mí me inspiraba, me encantaba. Me gusta incluso verle como presentador, pero no quisiera conocerle en persona. Parece una tontería, pero no quisiera conocerle en persona. Y no sé por qué. No me parece que sea mal tipo. Pero le he admirado tanto que para mí es mucho más sano mantener una distancia. Tampoco es que se vaya a dar el caso, pero yo si me lo propusiera podría conocer a Thierry Henry. Pero es otro tema. Mi otro ídolo es Kanye West, el cantante. Tampoco lo quisiera conocer porque es un zumbao. Pero la inspiración que me ha dado, cómo me ha entretenido, cómo me ha acompañado con su música, con sus entrevistas, pocos personajes en mi vida lo han hecho. Ha ocupado un espacio dentro de mi vida que me ha empujado a ser como soy. Y mira que yo soy muy diferente a Kanye West. Es un tío que es bipolar, es estrafalario digo, extravagante, es muy llamativo,
Es, no sé, yo soy mucho más calmado, pero para mí es la principal inspiración en todo lo que hago. Y no es que todo lo que hago lo hago pensando en Kanye West, no, güey, no se trata de eso. Sino es la semilla que me ha inculcado escuchar su música, sus entrevistas, su forma de pensar. Pero no quisiera conocerle. No. Es inspiración y es un ídolo, pero no un ejemplo a seguir. Hay que diferenciar eso. Y luego también es que cada uno tiene su personalidad, cada persona. Y mi personalidad no puede estar conducida por la de otros, porque al final es un hombre como yo, al igual que Thierry Henry. Al final es un hombre como yo. Hay una entrevista muy buena en Diario de un CEO, Diary of a CEO, muy buena, está en YouTube. Si no hablas inglés, puedes poner el doblaje al castellano, en el que Thierry Henry habla de lo que ha sido su vida, su carrera, y un tío tan brillante tenía más sombras que luces. Pero eso yo lo detecto muchas veces en personas que son brillantes o quieren mostrar esa brillantez, como Will Smith, un tío que nunca me ha caído bien desde que salió del Príncipe Bel-Air, pero no porque salió del Príncipe Bel-Air, sino porque no se puede intentar hacer reír todo el rato a la gente. A mí me gustan los cómicos, sí, algunos. Dave Chappelle, Chris Rock, C.K. Lewis se llama, sí. Pero los cómicos que me hacen reír porque me hacen pensar, ¿vale? Ricky Gervais, ¿se dice así? Sí, Ricky Gervais, el que presentó los Oscars o los Globos de Oro y le metió palos a todo el mundo. Además tiene una serie muy buena que se llama Afterlife. Estos cómicos que me hacen pensar, que me remueven, que al mismo tiempo que me hacen reír, me acongojan, me hacen revisarme. Es el típico de cómico que me gusta. Y no sé por qué, a qué venía esto, pero idolatrar. Hubo una época en mi vida, hace unos pocos años, 2 años más o menos. Durante 2 o 3 años tuve muchos seguidores en TikTok y me cerraron la cuenta en 2022, cuando el Mundial de Qatar, con métricas de vídeos de 20 millones de visualizaciones, 1 millón de likes. Ojo, TikTok me cerró la cuenta. Y lo que para alguien podría ser un drama, para mí fue una bendición, una tranquilidad, porque por aquel entonces, con 790 y pico mil seguidores, me conocía mucha gente en la calle. No me molesta, pero perdía privacidad, libertad. Y algo que podría ser un drama para cualquier persona, para mí fue una liberación, porque subía muchos vídeos, tenía muchas interacciones y en algún momento llegué a ser esclavo del algoritmo. Al final iba mirando las métricas cada día, cuántas visualizaciones, porque eso se traducía en dinero. 300, 400 euros al mes por las visualizaciones. Pero creo que cierto grado de privacidad es mucho mejor, es mucho mejor. Si voy a perder la privacidad, que sea por miles y miles y miles de euros, no por cientos, ¿vale? Y eso no todo el mundo lo ve, porque no todo el mundo ha tenido el foco tan encima como lo pude tener yo en aquel momento. Yo tenía más seguidores que Adri Contreras y todo ese tipo de youtubers que hablaban de fútbol, muchos más. Pero vale todo. Tú sabes lo que es ir con mi hijo a la playa, a cualquier lado, y ver cómo me señalan, cómo me saludan, que estaba muy bien, pero a veces era incómodo, porque yo veía que me señalaban, se querían acercar a mí, y yo no tenía problema en darle la mano, pero estaban ahí,
Y yo tenía ganas de decir, sí, soy yo, haciendo futbolista pobre, y darle la mano. Pero imagínate que hago eso y dice, ah, no, pues te había confundido con otro. Ah, pues no te conozco. Y entonces me escribían muchas veces y me decían, te he visto en tal sitio y no me atreví a saludarte. Eso me dolía. Digo, si me veis, saludadme. A mí me gusta. La gente amable me gusta. Otra cosa es que te acerques y me insultes. Que nunca se dio el caso. Mira que me insultaban mucho en redes sociales. Pero luego, en persona, nunca nadie me insultó. Y volviendo al tema de los ídolos. ¿Qué futbolista hizo que te enamoraras del fútbol? Cuéntame en los comentarios. Bienvenido a esta nueva época de Cruzados Rotos, el podcast.